Ñenguera de vagina de la Academia de la Lengua Oficial de la Lengua Guaraní de la República de Paraguay, Aveina de Micuayara, doctor David Galeano Olivera, Aveina de Moimagina, pues se enojara de como Jara Justino Cristaldo Ramírez, ahí de Micuayara Jorge Tadeo Galeano, ahí por cara de Micuayara Uber Marecos, ahí por cara de Micuayara Sabina de Galeano, Aguillete, PNP, Necahuereco, Árabeco, Oejao, docentes universitarios y compatriotas, cordiales saludos a todos en los idiomas oficiales de la República del Paraguay. Tengan todos un muy buen día. Sean bienvenidos a la cátedra de Guaraní Jurídico del 11º semestre, primera cátedra turno mañana de la sede central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Iniciamos esta charla sobre el tema de la actualidad del idioma guaraní. Guaraní y Guanaguá, y nos honran con su presencia el ilustre disertante profesor doctor David Galeano Olivera, el ilustre señor presidente de la Academia Oficial de la Lengua Guaraní, profesor doctor Carlos Ferreira Quiñones, y destacados profesores de esta cátedra mencionados. Para iniciar, queremos presentar una reseña del presidente de la Academia Oficial de la Lengua Guaraní. Él es el profesor doctor Carlos Antonio Ferreira Quiñones, profesor en lengua guaraní, licenciado, posgrado de lingüística, curso de posgrado de ética universitaria, posgrado de maestría en lengua y cultura guaraní, doctorado, especialista, licenciatura en antropología, también como cargos docentes ejercidos en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní desde 1981 hasta la fecha. Universidad Autónoma de Asunción, docente del Instituto Superior de Lenguas, docente de la Facultad de Medicina UNA actualmente. También es un honor para nosotros tenerlo como profesor de guaraní jurídico en esta cátedra de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene varios trabajos científicos, entre ellos méritos en trabajos como Ley General de Educación, Guaraní, Algureco Guaraní en Dalera, Algureco en Dafú, Manual para Procedimientos, Internacional de Asunción, Traductor, Tesanguiná, Guaraní M, Tecoyoyá, Algureco Guaraní, Tesanguiná, Mocoijá, Tecoyoyá, Algureco Guaraní, Aveija de Tamba Derecha, Ave, Obereco, Ojaibay, Omasaiba, Ave, Peyucuta, Amor, Feria del Libro. Méritos, doctor honoris causa, benefactor y difusor de la lengua y cultura guaraní, presidente de la Academia de la Lengua y Cultura Guaraní, vicepresidente de la Multisectorial de Libros, entre otros. Hay un antes y un después con el profesor doctor Carlos Ferreira Quiñones en materia de la aplicación de la ley de lenguas con la publicación de la primera gramática en guaraní y el primer diccionario de la lengua guaraní. Es un privilegio tenerlo aquí, señor profesor Carlos Ferreira. Unas palabras iniciales entonces para luego continuar con la presentación del doctor David Galeano, quien dará la charla en esta fecha. Abrir de nuestra categoría inicial debería haber ahí de mi doctora, primero como decidir que iba a tener teniendo capítulo Fina Guaraní me habéis Nijao, hoy como que se voy a decir que puedo viajar. Si fuera, con una ley, un bajoa, los números que coba, pues para iniciar, a ver que por el moname, a ver si fuera moname, a este luz, años te tengo con vale la coba, tengo pensar el guante vapino, anda ahí un pez, da eco, eres y guapura, ape haré, ahora eco de indio, yo ape haré, se documenta la idéntica con la misa de Yango Galeano, a hoy tiempo sobre ano, pero a la niña dice, tepa, guay, cueva, esa pato, esa paita tuya, esa, tengo que ver con la niña. Vai,
hay 40 guaraní, o de Corenseco, Auni, Añi, Pumani, Guaraní, Mineral. Hoy cote de día a día, pegar que Guaraní, además de Tempipuru, ya pude jamás de la que estoy siete de ellos. Marido de Corea, que tenía todo, no te nombra, hay Catuba, o Guatá, Guaraní, está, no me puedo una vez por año. Yang mengenai pada pihak dia, apabila perspektif dia ini AFP Guarani apa dari saya kayaknya lagi Guarani. Dia hoy más que Guarani, apa itu oficial dari Guarani. Hai katumu juga las reglas ortográficas de la Guarani. Guarani es igual a la gramática oficial de la lengua Guarani. Guarani es el que es el diccionario monolingüe guaraní. Hoy arriba esa ponemos vendana guaraní hay orientaciones básicas para la escritura de la lengua guaraní 1 y 2. Hay hoy niemensai realistas guaraní. Pero a veces me lengua esa papo cacua o no me voy a tú a hoy de más niemon vendana a ese. Daí que eu não tocou você em o árabe, Shopping Maricalope, Feria de Libro Internacional de Cuba, que 19 Araboyabé, Oicota, Oyegisalcara, Aranduca Guaraní. Los textos en lengua guaraní que se publicó de años o recientemente serán ahí expuestos, serán ahí por los propios autores, se podrá tener una participación y apreciar la cantidad de producción de la lengua guaraní. Ya no más eso que no hay materiales de lengua guaraní, hay científico, hay filosófico, filológico, hay sobre salud, hay literatura, novela, traducciones, diferentes géneros literarios y científicos también que ustedes podrían hacer. Mañana tenemos un tercer congreso de la lengua guaraní y todos los paraguayos tienen que entender de que es importante que juntos construyamos la lengua. No solamente deben construir los representantes, sino que la construcción viene desde la participación, desde el pueblo. La lengua guaraní es una lengua que usamos los paraguayos tienen que formar parte de esa construcción. Por eso le invitamos mañana también a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 para la participación de este tercer congreso y conocer las actualizaciones que hay con la lengua guaraní. Hay cambios, no hay grandes cambios, pero hay cambios significativos que se están haciendo en forma gradual para ir, y muy importante para los universitarios, para los docentes, para los periodistas, para que vayan entendiendo de que la lengua es dinámica, que no es una cosa que se queda en un lugar y terminó, y dentro de ese dinamismo hay nuevas terminologías que es importante ir construyendo. Yo le voy a encargar al profesor unos materiales que traje de la academia para que él en su sano juicio y entender pueda ver cuál es el mecanismo de obsequio. Es un poco de sobre esta es una gramática de bolsillo, una gramática de bolsillo, un mapa conceptual. No van a pretender ustedes de la gramática que van a sacar un libro de didáctica de la enseñanza de la lengua, sino son normas, y hay muchas normas que el docente tiene que sacar de esas normas como el ejercitario. Entonces son la gramática de bolsillo que le llamamos, una parte de unas orientaciones básicas de la lengua guaraní para la escritura recientemente que salió, y también este que salió en diciembre de 2022, que es la revista
un poco de toda la actividad que hace la academia y que están escritas en forma bilingüe, guaraní y castellano también. Muy bien, agradecerle a ustedes la atención, al profesor, haber dedicado a ver lo que poco nos indicó, a el Orem Bagere, Catamaiza Moinu, Ansa Bamba, el Cusitería. A William Manabe, a Pomedia